Omer Freisa, licenciado en Historia con una maestría en Diversidad Cultural, especializado en el continente africano y en el estudio de la conexión existente entre nuestro pasado y los vínculos con África. Aquí va a hablar con nosotros sobre poetas afro-argentinos. Muchas gracias, Omer Freisa, por estar aquí con nosotros, por este tiempo. Muchas gracias por estar. Gracias, Silvina. Bueno, la idea es, a partir de un artículo, La literatura que no cuentan, poetas afroargentinos, ¿no? Sí, ha interesado mucho el contenido de ese artículo, a partir de considerar también una parte de la historia, de la cultura, no solamente de la literatura, que está como borrada de, como bien decís también en el artículo, de nuestro imaginario, de nuestro, aún de nuestro presente. Pero antes te quería preguntar, Omer, ¿cómo ha comenzado tu interés por la cultura y la historia de África? Ya que licenciado en Historia africanista, maestría en Diversidad Cultural con especialización en África. O sea, ¿cómo ha comenzado tu interés por África? Me intrigó la curiosidad por develar estos derroteros que estuvieron siempre como escondidos, casi como un misterio ocultos, África y Asia por caso, de no haber tenido mucha entrada en la primaria, en la secundaria y luego en la universidad porque elegí materias que son optativas, que no siquiera son obligatorias y que tratan de estos contenidos de Asia y África, y no había gran oferta, salvo dos materias de las cuales una ahora soy docente en el ciclo de grado de la carrera, y después también en el tramo final estaba con el mismo problema, no había seminarios, no había especializaciones. Entonces opté por elegir una maestría en diversidad cultural que tenía una rama de estudios afroamericanos, que es la que, bueno, me terminé graduando hace unos años en la UNTREF, la Universidad de Febrero, y siempre un poco la queja es por qué relegar lo afro, lo africano, lo afrodescendiente, de las agendas, de las currículas. Entonces, eso también fue un poco el motivo de elección y después también la conmoción que me generó estudiar la Gran Transatlántica, que fue la captura, compra-venta de mano de obra esclavizada, de personas encadenadas, deshumanizadas, desnudas, de un lado del Atlántico al otro, también a Europa, ¿no? Y eso fue como algo que me sacudió, en el sentido de me conmovió y me hizo llevar a saber más y también a entender las raíces profundas de la presencia africana, afrodescendiente en Argentina, que es la lógica que obedece a ese artículo que escribí hace como 6 años, van a ser, sobre la poesía. Justamente una de las tantas facetas de la presencia en el pasado, en el presente y en el futuro, con las consecuencias del ingreso masivo de mano de obra esclavizada, de personas que perdieron su libertad y su dignidad, que no fue la única camada, pero fue decisiva, importante y fue la primera. Incluso antes de la fundación, digamos, la generación de los Estados-Nación, de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, hasta la presente. Hay un momento en la nominación de esta población, que también leíamos, que pasamos del concepto de negro a afrodescendiente. Ese cambio de nominación produjo cambios cualitativos en la apreciación de este conjunto humano, en la cultura, Sí, en la historia, en la literatura, en la legislación. sí, una mayor conciencia, una mayor identidad. El término afrodescendiente es bastante peleado, bastante polémico todavía, porque la verdad que es un concepto, una definición que operativamente tiene muy pocos años, se empieza a utilizar allá a principios de este siglo, 2000, a fines de 2000 hay una importante convocatoria, una importante conferencia de las Américas en Santiago de Chile, sobre cómo preparar el contenido para lo que iba a ser la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban, en Sudáfrica, en 2001, en septiembre de 2001, que a partir de ahí institucionalizó una agenda de reivindicaciones para
los pueblos de la diáspora, y principalmente la principal región, que es América. Entonces, a partir de ahí, operativamente, se empieza a hablar bastante del concepto afrodescendiente, que vendría a ser una suerte de superación. Algunos lo ven así, otros no, eso es discutible. Las teorías siempre son autoidentitarias, son, digamos, la construye la persona en cuestión, entonces nadie le puede venir a achacar una etiqueta de afuera, pero sí la palabra afrodescendiente empezó como una herramienta de lucha, una herramienta de reivindicación para plantear agenda en las distintas esferas de los estados-nación americanos, de toda la América Latina, donde el 30% de la población es afrodescendiente y es en gran producto descendiente de esa diáspora forzada que decía antes. Entonces, es una herramienta combativa, de lucha, de identitaria y de búsqueda de derechos, porque la mayoría de estas poblaciones afrodescendientes son las que están peor, en lo económico, en lo social, o sea, en la marginación. Y se ha decidido superar con afrodescendiente la categoría étnico-racial negro, que tenía que ver con negro igual esclavo, o sea, esclavizado, ¿no? Decimos, ¿no? Nadie nace siendo esclavo, sino que es una condición impuesta a la persona. Entonces, la categoría negro vendría a ser como el sumum de toda la construcción colonial, de todo lo que hizo el esclavista y el colonialista. Y afrodescendiente vendría a ser una superación, en el sentido de sentar un orgullo. De todas formas, hay poblaciones afro que se dicen así misma negra con orgullo. Bueno, hay que respetarlo. Es una cuestión. Después también es la categoría afroargentino. Yo en el artículo usaba afroargentino. Sí, es una categoría por ahí un poco obsoleta. Por ahí lo más conveniente sería hablar de afrodescendientes argentinos, afrodescendientes uruguayos, etc. Pero son categorías maleables. Lo importante es que la propia persona la asuma como correcta, como lo que es, y a partir de ahí la esboce. En el caso de afrodescendientes, resumo, ha sido una etiqueta, más que una etiqueta, una proclamación autoidentitaria de muchos grupos, porque también, ya venía de antes, pero a partir de principios de este siglo, empieza a haber un nuevo activismo, un activismo reforzado de agrupaciones que empiezan a plantearle, afrodescendientes, que empiezan a presentar así, plantearles a los diversos estados sus prioridades, el reconocimiento, la visibilidad y los derechos, que viene primero la visibilidad. Entonces, por ejemplo, en 2010, acá en Argentina, se llega a la primera, que no se había dado hace mucho, había quedado perdida, la inclusión de la variable afrodescendencia. No negro, no afroargentino. En el último censo de 2010, donde da una cifra que es bastante cuestionable, pero de todas formas es la primera vez que en más de un siglo que se vuelve a utilizar el patrón étnico, si se quiere, para dar cuenta de un grupo que ha sido ampliamente visibilizado, como lo mostraba en el artículo de la literatura que nos cuentan de los poetas afroargentinos. Sí, ¿en qué periodo histórico ubicás ese periodo de los poetas afrodescendientes argentinos? ¿Cómo ha comenzado la historia con el contenido de ese artículo para tu investigación? Parecería casualmente, pero no lo es, que justamente más bien se ubica en la segunda mitad del 19, que es el momento donde está más fuerte, donde están achacando el mito de la desaparición, de la extinción de los afroargentinos, y sin embargo hay un activismo muy fuerte, hay poesía, literatura, varias facetas culturales, de una comunidad que se niega a ser, digamos, atropellada, que dice estamos presentes, pero bueno, es más fuerte el esfuerzo invisibilizador, si se quiere, del Estado, en pos de crear el mito, la ficción de que en Argentina no hay negros. Porque si bien es cierto que algunas causas, que siempre se dice, las clásicas, que no hay, para que no haya negros en Argentina, fíjate que usan la palabra negro, como en el sentido de lo colonial, como si 1810, nuevo país, listo, no hay más negros. Eso se ve en los actos escolares. En 1810 hay actores, actrices tiznados, y después no. En 1816 ya somos todos blancos. O sea, esta es la lección de Argentina, un país blanco europeo, y justamente la generación de 80 es como la que lleva al sumum, paroxismo, esta ficción que se arrastra hasta hoy. La idea de que negro igual extranjero, no puede ser que seas afro si sos argentino, debe ser o de Brasil, o de Uruguay, o de algún país. Ahora, estos poetas que vos nombrás allí en el artículo, ¿cómo llegan a la instrucción, a aprender a leer y a escribir? ¿Cómo llegan a esa instrucción y cuáles son los medios en que ellos publican o hacen conocer su obra? Si su obra trasciende el grupo
de personas afrodescendientes de alguna forma, o queda dentro, cómo es la historia de esa producción y de esa muestra del trabajo? En algún sentido se blanquean. Está muy presente en la comunidad afro-argentina la distinción negro-che, negro-usted. O sea, el negro-usted es el que se blanquea, el que tal vez niega un poco de sus orígenes afro, y el negro-che no. O sea, se asume con orgullo, pero el problema es que muchas veces, al no blanquearse, al no aceptar los cánones de la cultura europea y blanca, si se quiere, queda como marginado. Entonces, el negro usted es el que se instruyó, el que pasó por la educación. No quiero generalizar y decir que sea así siempre, pero sí la cuestión es delimitar que estos autores, estos poetas, Mateo Lejalde, Horacio Mendizábal y otros, los valladores también, sí tuvieron un proceso de instrucción. ¿Y dónde se ve eso? En la prensa. O sea, preguntabas Sí. cómo plasmar esa producción poética, justamente en la generación del 80 y un poco antes también, o sea, grosso modo la segunda mitad del 19, lo dan por muerto, lo dan por ya una comunidad en vía de extinción, y sin embargo está activa en La Broma, en La Juventud, en otros periódicos está la producción ahí, patente, los poemas, otros escritos. Pero sí también en algunos sentidos hay autores que celebran hasta la extinción de la comunidad o ese grupo en vías de colectivo, en vías de desaparición. Pero en la prensa, o sea, digo, tienen sus periódicos, están presentes, están bien activos, ahí plantean un poco también el problema por lo que sería lo que se llama hoy la invisibilidad, y por otro lado, también hacen una suerte de mea culpa, ¿no? De qué pasó con su raza. Todavía en esa época todavía se habla de términos raciales, pero es interesante porque también proponen subirse a este barco del progreso, proponen que su propia mejoría como grupo, los pocos que lo plantean, son planteos marginales dentro de la literatura más amplia, pero son importantes igual. Plantean que un poco la idea es, Dejarle tiene los poemas que dice que hay que subirse a ese progreso, que hay que alfabetizarse, que la educación es la llave. Y es la idea que impera la generación 80, del progreso. Pero sin embargo, la generación 80 los está invisibilizando, los está diciendo, dando por desaparecidos, y sin embargo están ahí haciendo fuerza para no desaparecer. Y esto es permanente. Es cierto que después, ya en el siglo XX, se pierden un poco esas huellas, pero sí se han rescatado, y la prensa periódica es la mejor forma de acercarse a esos diarios negros, esa prensa afro. Entonces, la mejor forma, después esto ha sido recopilado, ¿sí? Por medio académicos, también por divulgación, un poco lo que hice yo en el artículo de la colación, una obra que plantea todos estos relatos que habían quedado como perdidos y condensarlos en una obra. Bueno, después podemos hablar de eso un poco. Claro. ¿no? Por eso, bueno, ya creo que has hecho una mención, pero cómo se relacionaba la inteligencia literaria de esa época con este grupo que, bueno, hay que tener una imprenta, hay que hacer un periódico, o sea, era una presencia fáctica notable realmente para la época, a pesar de toda la fuerza en contra para su aparición. Pero bueno, la intelectualidad del momento de esa época, ¿hubo algún autor que se relacionó fluidamente o que propició esta expresión? ¿O toda esa generación del 80 se mostró masivamente contraria a la aparición de esta producción literaria? No, la mayoría, Sarmiento y otros, se mostraron más bien celebrando la extinción, pero también algunos otros autores rescatan un poco la presencia, pero sí es imperante esta celebración y este esfuerzo que hacen permanentemente para silenciarlos. Está la frase famosa, que fue un discurso del Congreso de Sarmiento, celebrando que en el Congreso no hay ni negros, ni gauchos, ni indios. Entonces, hay igual el caso de los pueblos originarios es aparte, porque no los hicieron desaparecer, sino lo dejaron en los márgenes, lo discriminaron, lo dejaron como en la periferia de la nación, directamente al afro-argentino lo dejaron afuera. La idea hoy de volver a la extranjería, ¿no? Esta idea de que no puede haber
negros en Argentina. Y si lo son, son extranjeros. Esto que es patente lo que le pasó a la Pocha La Madrid, una activista muy importante, una de las primeras fundadoras de colectivos antirracistas. En 2002 estaba por viajar a Panamá y cuando presentó el nuevo pasaporte le dijeron que era trucho. Le empezaron los gritos, los agentes de inmigración, esto es falso, usted no puede ser argentina y negra. Bueno, ahí tuvo un percance, perdió el vuelo, todo. Fue como un caso señero para mostrar cómo estas ideas, que son, la mayoría la sostiene de Argentina igual blanca, y todo lo que queda fuera de eso es negado, es silenciado, es invisibilizado, desaparecido es un poco la ficción, que le digo, si bien hay algunos aspectos que son ciertos, no alcanzan a explicar toda la película, digamos. Pero bueno, estas ideas ya empiezan a achacarse en esta época, segunda mitad del Hay un relato que haces con respecto a Borges y el reconocimiento de un poeta, que me gustaría que lo contaras, que fue una poesía publicada en Sur, finalmente. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo descubre? Sí, Borges ya desde jovencito se relacionaba con los compadritos, se relacionaba con el mundo ese de Lampa, donde también surge el trasfondo afro. Entonces, esta recuerdo ahora, en un momento, le cuenta a la madre, a Leonor, que había vuelto de una comilona con los compadritos, y la madre le pregunta, haciendo un tono despectivo irónico, ¿no habrás comido esa porquería que comen los esclavos, el asado, ¿no? Y después, Borges, que venía un poco empapado que dice en un momento, que sí que los veo, pero que de alguna forma avala también la desaparición. En 1965 compone La Milonga de los Morenos, que es parte de una antología, parte de una sumatoria de otras milongas, de otros temas, y ahí, bueno, hace un excelente, para la época, un muy buen resumen de cuál fue la situación digamos, desde el arribo hasta el presente. Entonces, también va un poco con la dinámica de la poesía, de la literatura, del canon general de hacerlo desaparecer. Quería, si me permitís, leer una parte del canto de la Milonga de los Morenos, que es del 65, que está para las 6 cuerdas, un libro, una colección de milongas y otros. O sea, el autor, Borges, menciona la trata como que se perdió el recuerdo de África porque había pasado mucho tiempo. También suma otro aspecto importante que no ha sido debidamente reconocido, que es la participación en la lucha de independencia, que fueron infantería, precisamente, que fueron la carne de cañón, que fueron el flanco más débil y vulnerable, que así regó con sangre el sacrificio de la independencia, de las luchas civiles después, etc. Porque el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Entonces insiste en la desaparición, porque dice de tarde en tarde me mira un rostro moreno, o sea, la idea como que están desapareciendo, o ya están casi consumada la desaparición. Y también menciona al moreno asesinado por Martín Fierro, y es más, dice como si hubiera matado a todos. Y además también trae a colación a Falucho, porque dice, sé de uno que murió por la bandera, allá en el Callao. Otra de las pruebas de la supuesta desaparición, de la muerte en batalla, etc. Y me gusta cómo remata porque dice, reforzando la idea de la desaparición, este mito, ¿a qué cielo de tambores y cestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo olvide. O sea, ya para el 65, 1965, no menos de un poco más de 50 años ya estaba, digamos, consagrada la idea de que habían desaparecido y el gran padre de la prosa argentina ahí era la idea, ¿no? Sí, hermosa escrito, la verdad. ¿Cuál es el presente si existe, de la literatura afrodescendiente en su actividad presente? ¿Cómo hay alguna producción en particular o o sea, es otro el registro el que está? Sí, es interesante porque desde los 90 creo que un disparador importante es la nueva migración, que no es extranjera, que es subsahariana, que viene más que nada de Nigeria, Senegal, de otros países. Trata de encender un nuevo interés por lo afro, y esta idea de son extranjeros, siempre los que veo, no, bueno, no siempre, pero depende de usted por dónde camina, porque hay gente que te niega hoy en día, no, pero no los veo. Sí, también depende por dónde caminas. Entonces, y también hay que acercarse y conocer las asociaciones que están vivas, que están activas,
Pero desde los 90 hay un reverdecer, como un interés por este grupo que habían dado por extinto, que, sin embargo, desde el primer arribo de esclavizados llega al presente, y un poco la recopilación de obras donde se puede condensar, por ejemplo, la poesía, esa poesía de mediados y fines del 19, cuando el momento que, digamos, la élite, la generación de 80 mata a la comunidad, la elimina. Entonces, a partir de ahí, es el trabajo que yo me guié para hacer el artículo, que es Marvin Lewis, es un autor de Estados Unidos, un investigador, que se llama El discurso afroargentino, otra dimensión de la diáspora negra, es de mediados de los 90, año 96, precisamente el trabajo, analiza la figura de varios literatos, de varios poetas, y bueno, fue editado por la Universidad Nacional de Córdoba en 2010 la obra, reeditada, con un prólogo, etcétera, ampliada. Después también la obra del antropólogo de Norberto Pablo Sirio, En la lucha curtida del camino, la antología de literatura oral y escrita afroargentina. Es una obra de 2002, él también siguió produciendo, siguió escribiendo, y lo que hizo fue acercarse a la comunidad afroargentina, más que nada acercarse a los más ancianos. Es importante aprovechar el testimonio vivo, o sea, la mejor forma de llegar a la historia, a la literatura, al registro literario en general de esta comunidad es por medio del testimonio oral. Después otra obra, un año después, es la de Alejandro Solomianqui, que es un investigador argentino radicado en Estados Unidos, que se llama Identidades secretas a la escritura argentina. También ahí el autor hace un raconto, no solo de la literatura, sino también de la participación bélica, todos esos aspectos que se reconocen, pero no están debidamente formulados para componerlos para que sean la agenda de la visibilidad. Te digo un poco por fuera de la literatura, hace 3 días se anunció que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires va a abrir una materia curricular, es la primera que pasa, o sea, 100% afro, con un activista y un activista que son abogados, son graduados de ahí, y van a dar, dura 3 meses la materia, que es sobre la comunidad, sobre los aportes para no invisibilizar, antirracista y sentido de pensar la comunidad viva, presente, y no cargar con esta idea de que son los argentinos son rémulas del pasado, antes de 1810 existen, después ya no. Es un poco la idea. O sea, hay una producción literaria presente, que, como te decía, no tiene más de 20 años, este nuevo interés, o sea, un poco más de 20 años. Alguien que muy importante que también habló de literatura es George Rue Andrews, que es un autor de Estados Unidos que anduvo por acá varias veces, que escribió mucho de las dos orillas sobre Montevideo y Buenos Aires, aplicando a Argentina. Hay un libro famoso que es del 89, poco antes en realidad, pero lo editó Ediciones de la Flor, que se llama Los afroporteños, afroargentinos de Buenos Aires. Y a partir de ahí, el autor, como una obra que abre nuevos rumbos, porque a partir de ahí empezó, se le debe mucho a él el interés, el reverdecer los estudios afroargentinos, también en Uruguay lo mismo, a partir de esa obra, que no fue la única, pero es interesante porque este autor acuñó la categoría afroargentina. Afro-uruguayos. Tiene un sesgo más de Estados Unidos, pues se habla de los Afro-Americans, bueno, en realidad también es discutible porque afroamericano en realidad hace más relación, para mí lo mejor sería afroestadounidenses. Americanos, para referirse a las comunidades afrodescendientes, ese es el giro con el discurso afrodescendiente. Afrodescendientes es una cuestión más genérica, reivindicativa de los derechos, como te decía antes, pero afroamericano podría hacer alusión a comunidades afro en Colombia, comunidades afro en Venezuela, Brasil, etc. No Estados Unidos solamente. Entonces, pero es interesante porque, bueno, acá aparecen las categorías, y las categorías son moldeables, redefinibles, no son etiquetas que van pegadas en la frente de la persona de que nace, ¿no? Lo mismo surge en los estudios de género, los estudios queer, un montón de otras cuestiones que también empalman
Bueno, Homer, muchísimas gracias por este acercamiento con un contenido realmente para reflexionar y para tomar en cuenta muchísimo más a partir de este conocimiento que has dado con tanta profundidad y un contenido que, como bien decís, borrado está volviendo a resurgir por gente como vos que ha dedicado al estudio de una parte de nuestro tronco de identidad, ¿no? Claramente, claramente. Así que bueno, muchísimas gracias, Homer Freisas, por estar aquí con nosotros, y nosotros nos vamos por ahora, pero volvemos con nuestro nuevo entrevistado la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Silvia. Hasta luego.